Bien, estamos con el juez de familia de Venado Tuerto, Claudio Heredia. Le damos la bienvenida a Pueblo Regional, ¿cómo estás? Gracias. Y bueno, para hablar de algunos temas que hacen a la actividad cotidiana, ¿no? Más allá de las resoluciones judiciales, de algunas determinaciones que se toman para solucionar algo tan espinoso como son los conflictos de familia, uno se pregunta, ¿qué otra posibilidad tiene el juzgado, este juzgado, para tratar de solucionar conflictos sin llegar a aplicar sanciones? Está bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. A ver, el trabajo del juzgado es un trabajo que no necesariamente tiene que terminar en una decisión judicial. Siempre digo que es mucho más conveniente la posibilidad de hacer reflexionar a la gente respecto de la situación conflictual y en base a esa reflexión y esa posibilidad que se le da a las personas, ir charlando e ir viendo de qué manera poder solucionarlo. Este juzgado no sanciona. No, este juzgado dicta sentencias que en líneas generales son sentencias, que son más educativas que otra cosa. Obviamente que la sanción viene acompañado de los incumplimientos de las decisiones judiciales, porque el mismo Código Civil y Comercial habilita a la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Específicamente el 500 y pico del Código Civil y Comercial habla de las sanciones en caso de incumplimiento de los deberes de ambos progenitores, ya sea en el pago de cuota alimentaria o lo que es la debida comunicación. A su vez, tenemos la posibilidad de aplicar sanciones combinatorias de tipo económico, también en el caso de incumplimiento de decisiones judiciales. Se intenta, por todos los medios, evitar llegar a esa sanción, pero bueno, no todos los casos son iguales, no todas las situaciones son iguales. Y un poco lo que hablábamos en una charla que hemos tenido antes, o sea, no hay un encorsetamiento respecto de las decisiones. Y lo que se intenta es acompañar a las personas y depende mucho también de las políticas de trabajo que tenga cada juzgado, ¿no? Porque, de las políticas que se apliquen. Sí, ahora criterio interpretativo de la ley y criterio de trabajo que también el juzgado puede llegar a tener. Siempre digo lo mismo, y parezco muchas veces un disco rayado, no está mal el trabajo de un juez que dicta una sentencia sin escuchar a las partes. Yo considero de que la escucha de las partes es muy importante y evita el nivel de conflictividad. Hemos bajado mucho el nivel de conflictividad y se han solucionado muchos conflictos en las audiencias y en las entrevistas que uno personalmente puede tener con las partes. O sea que actúa literalmente como un árbitro, como un mediador. Sí, a ver, es tratar de aplicar lo que una política que está intentando desde el gobierno provincial, conjuntamente con el Poder Judicial, una política de una justicia restaurativa, es decir, tratar de restaurar la situación que está rota. No se pretende de que la gente salga abrazada del juzgado, se pretende de que tengan en consideración que en el 80-90% de los casos hay niños involucrados y que esos niños involucrados son los que se llevan la peor parte, digamos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, los padres arrastran a esos niños a esa conflictividad. Entonces, bueno, restaurar es tratar de volver a un lugar originario, a una forma originaria, lo que se rompió, lo que se empezó cuando se constituyó la familia, o por lo menos un proyecto parecido. Entonces, uno trata de explicarle que las situaciones se van a prolongar en el tiempo, se le trata de explicar también que las necesidades que este niño tiene hoy con una determinada edad son totalmente distintas a las que puede llegar a tener en la adolescencia. Entonces, bueno, se acompañan muchas veces esas decisiones y a veces también a la gente le sirve escuchar a un tercero que tiene otra mirada, porque uno la mirada que tiene la tiene desde la distancia.
Entonces uno se para desde otro lugar y analiza desde otro lugar. Obviamente que el análisis que uno hace es con la ley en la mano, la Constitución en la mano, pero sin la carga subjetiva que uno puede llegar a tener respecto de un conflicto. ¿Por qué? Porque claramente uno tiene que mirar al niño y no le importa qué hizo bien o qué hizo mal en la pareja. Siempre le digo a los padres, la justicia no está juzgando si son buenos o malos padres. Lo que juzga la justicia son los comportamientos. Y si esos comportamientos fundamentalmente son perjudiciales o no para los chicos. ¿Y qué pasa cuando alguno de los progenitores se niega a aceptar estas pautas de convivencia que se establecen justamente en beneficio de un niño? Digo porque a veces se toma, hay leyes que son letra fría, escrita, sí, con una idea, pero sí, siempre es un marco, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se ordena dentro de ese marco esa conducta irreverente? Bueno, a ver, hay un libro muy interesante que es altamente recomendable para que la gente lo pueda leer, que es El arte de hacer justicia. Está escrito por Ricardo Lorenzetti, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un jurista muy prestigioso, uno de los redactores del Código Civil y Comercial nuevo porque tiene 10 años nada más, o sea, es nuevo. Y él explica claramente de que la ley es como una masa, se agranda y se achica, de acuerdo al caso concreto. Y la aplicación de esa normativa es lo que uno intenta explicarle a la gente. Cuando uno le dice a la gente hacia dónde va a ir el tribunal, es un poco también la idea primaria de explicarle a esta gente cuáles son las consecuencias que determinados comportamientos pueden llegar a entender. Hay un alto porcentaje de acatamiento de las decisiones judiciales. Igualmente vos sabés que somos rebeldes por naturaleza y si en un conflicto es de dos, uno siempre odia al tercero, que es el juez. Sí, obviamente. Sabés que la gente no va porque te ama, sino porque no tiene aparte yo en mi caso particular intento abstraerme de todo tipo de comentario o de abstraerme de lo que pueda llegar a opinar la gente. Sí, obviamente hay gente que se va contenta y gente que no se va contenta. Pero volviendo un poco a lo que vos me decías, explicarles cuáles son las consecuencias y las consecuencias que depara el incumplimiento de una decisión judicial. Así es. ¿Sí? Así es. Ahí empieza el tema de la pena o de la coerción. Sí, ahí empieza el tema de las sanciones, empieza la posibilidad. Digo que el juez de familia es un juez muy inquisidor, tiene amplísimas facultades. A mí me gusta explicárselo a la gente y también explicarle de que no es mi intención organizarle la vida en el caso de un conflicto. Pero también la gente se va con la idea de que, bueno, si esto no pasa o si no podemos llegar a un entendimiento, bueno, las consecuencias son claras y me parece también de que eso también amerita una muy buena información por parte del tribunal en el sentido de saber cuáles son qué depara el incumplimiento. ¿Abunda la reiterancia del conflicto? Sí, hay casos. Sí, hay casos puntuales en donde hay el conflicto del conflicto y del otro conflicto. Me parece de que encontramos muchas veces situaciones en donde una mamá o un papá pretende de que esa mamá o que el otro papá o la otra mamá se comporte de una determinada manera con ese hijo, ¿no? Entonces, es también muy importante explicar de que el comportamiento de un padre o de una madre, en tanto no sea perjudicial para ese hijo, bueno, educará a su hijo de la forma que pueda educarlo y de la forma que él considere que es lo mejor. En tanto y en cuanto no ponga en riesgo la vida de ese hijo, en tanto y en cuanto no lo exponga a ese hijo a situaciones de vulnerabilidad,
Eso también se lo trata de explicar, ¿no? Justamente, estiremos un poquito más ese concepto, ¿no? Me quedé ahí porque han sucedido algunos hechos últimamente donde las víctimas han sido los niños, hay casos muy famosos, sabés que han sido justamente, vos sos de la idea de que el niño tiene que estar con el progenitor natural, aun cuando haya gente que se opone a ello. A ver, ¿Dónde está no hay ese? nada mejor que el se... padre y la madre, ¿sí? O sea, no hay nada mejor que Pero hoy con su yo papá creo y que con su han mamá. cambiado hasta los valores, me parece, Sí, familiares, ¿no? Sí, obviamente, y hoy tenemos, me parece que, a ver, haciendo un recuento histórico de lo que es la legislación interna, desde la Convención del Derecho del Niño, pasando por la Ley Nacional de Protección de la Niñez, pasando por la ley provincial, el contexto familiar o la estructura familiar primaria, original de nuestra época, ha desaparecido. Entonces, hoy tenés distintas figuras que se engarzan y que eran necesarios desde la legislación que existieran. Por ejemplo, no existía en la época donde yo estudiaba, si bien de hecho se podía llegar a imaginar de que podía llegar a existir, no existía el rol de la socioafectividad, el concepto de la socioafectividad, concepto tomado de la legislación brasilera que le dio un vuelco importantísimo a lo que es la generación de afecto entre un niño, niña, adolescente y un adulto, y que no necesariamente tiene que ser el papá o la mamá, y que puede ser el padrino, puede ser el amigo del padre, puede ser el amigo de la madre, la amiga de la madre, una tía, una abuela. Y esa conformación de la familia ampliada es muy importante. A mí me gusta siempre decir que el conflicto es como una mesa. Y en la mesa está papá, mamá y la cantidad de pibes que andan dando vuelta, que son fruto de esa relación. Entonces, el resto de las personas que rodean esa mesa son elementos decorativos. A veces esos elementos decorativos sirven para decorar y muy bien esa mesa. Y hay veces que esos elementos decorativos son perjudiciales. Claro. Entonces, uno tiene que tener esa mirada, y la mirada tenerla atenta para poder dimensionar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hoy el papá y la mamá, mujer y hombre, cumplen dentro de la familia un rol totalmente distinto al rol que cumplían en la época de mi infancia. Así es. O sea, siempre pongo el mal ejemplo. En la época cuando yo era pibe, en la cuadra donde vivíamos con mis padres, la única que trabajaba fuera de mi casa era mi vieja. Y todas las demás mujeres eran amas de casa. Hoy, en esa misma cuadra, ¿sí?, salvo dos o tres familias que quedaron de esa época, el resto son gente joven, en donde la mamá trabaja, el papá trabaja, y el padre no es únicamente el proveedor, sino que es un padre que también ocupa otro rol dentro de la casa, y un rol más directo con sus hijos. El afecto que antes teníamos nosotros con nuestros padres era un afecto desde la distancia, un afecto construido hacia esos padres desde la distancia por sus propios padres, y hoy la relación es totalmente distinta. Y bueno, la justicia me parece que y la legislación interna se ha adaptado bastante a eso. Con los poquitos minutos que nos quedan, vemos si se puede sintetizar, si no lo dejamos para otra entrevista. Hoy está en boga, en distintos estamentos, vamos a ver cuánto los afecta el juzgado de familia, las falsas denuncias. Hablando de falsas denuncias, es cuando alguno de los progenitores se presenta en el juzgado y dice, yo estoy sufriendo esta situación, y después resulta que no era tan así. Sí. Sucede, me imagino que sucede porque estamos hablando de relaciones humanas, con los cuales a lo mejor se da más en tu juzgado que en ningún otro. A ver, voy a tratar de ser bien claro en respecto de estas cuestiones, porque ha ocurrido en estos últimos tiempos la presentación de madres o de padres que dicen soy objeto de una falsa denuncia. Así es. A ver, ante una denuncia de violencia, que es donde primariamente ocurren este tipo de situaciones,
Y voy a hablar primero en el contexto papá-mamá y dejo de lado a los chicos. El juzgado de familia por manda judicial o manda legal, mejor dicho, tiene que tomar medidas judiciales. Y esas medidas judiciales muchas veces se toman en base a denuncias que son muy escuetas y denuncias en donde yo tengo que poner a resguardo al hombre o a la mujer indistintamente. ¿Sí? Y esa toma de medida no implica de por sí que el denunciado sea culpable, sino que las medidas que se toman son medidas tendientes a bajar el nivel de conflictividad. Digo esto ¿por qué? Porque tanto la ley 11.529 como la 13.348, más específicamente la 13.348, que es la Ley de Protección Integral de la Mujer, habilita a la aplicación de las medidas y, por ejemplo, bajo pena de nulidad, a escuchar a las partes. Entonces, con esa escucha que se hace, bueno, se refuerzan las medidas o se pone en marcha atrás alguna medida que se pudo haber tomado o se modifica algo. Ahora bien, cuando hay niños involucrados, ¿sí? Y en donde esos niños caen dentro de un objeto de una falsa denuncia, ya sea por una situación de abuso, puntualmente vamos a hablar y poner nombre propio al hecho, se toma una medida de protección primaria. Y en esa medida de protección primaria que uno tiene que tomar en beneficio, y en este caso es del niño, en esa medida de protección primaria, la justicia de familia queda, a ver para que se entienda, queda enganchada al proceso penal. Claro, la investigación a cargo de la denuncia, de la falsa denuncia, está a cargo a través de la Fiscalía. La Fiscalía, tal cual. Y es la Fiscalía la que en definitiva nos va a dar a los jueces de familia los elementos para determinar si hay una falsa denuncia o no hay una falsa denuncia. Ahora bien. Son dos causas que en este caso tienen que interactuar ambos estamentos. Exactamente. Nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos una muy buena comunicación, la teníamos con el doctor Merlo, la tenemos ahora con el nuevo fiscal regional. ¿Qué es lo que sucede? Comprobada en la causa penal, en la causa penal de que existió una falsa denuncia, bueno, obviamente que eso se notifica a la justicia de familia y la justicia de familia tiene la posibilidad de tomar medidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos al caso de los abusos. En los casos de los abusos hay un protocolo de intervención y ese protocolo de intervención es, entre comillas, sumamente invasivo para el niño, niña, adolescente. Entonces, esa falsa denuncia que se ha generado indudablemente va a traer consecuencias. Pero en la justicia de familia las consecuencias no son sancionatorias, sino que son civiles. Y dentro de las decisiones civiles, bueno, hay un montón de medidas que se pueden llegar a tomar contra ese papá o esa mamá que erradicó esa falsa denuncia. Muy bien, un tema muy interesante y seguramente lo vamos a ir profundizando porque está de absoluta actualidad en el ámbito penal, sí, sobre todo con estos proyectos donde uno, y entonces empiezan a salir los ejemplos. Te agradecemos, Claudio, muy amable por venir. Las veces que haga falta, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Está bueno porque es un juzgado medio escondido, Sí. De bajo perfil. De bajo perfil. Así que bueno, seguramente te vamos a volver a invitar para ya hablar algunas otras resoluciones por otra parte que son medias llamativas. Muchas gracias, Claudio. Bueno, gracias. Bueno, fue Claudio Heredia entonces, el juez de familia de la tercera circunscripción.